Escucha con atención, porque en los próximos minutos podrías perder a la persona que fuiste ayer. Y no te asustes, esa versión ya estaba intentando renunciar a ti desde hace años. Hoy no vengo a motivarte, vengo a invitarte a tu propio funeral emocional para que por fin nazca la identidad que has postergado demasiado tiempo. Si quieres volverte irreconocible en una semana, primero debes aceptar que la mayoría de tus excusas hablan más fuerte que tus sueños y que tu alma se está agotando de tanto esperarte. Hay batallas que no se pelean con fuerza, sino con brutal honestidad. Y tú sabes que no estás cansado de la vida, estás cansado de tu vida repetida. No estás roto, solo estás atrapado en un diseño que ya no corresponde a la grandeza que te exige despertar. Por eso estás aquí, no por casualidad, sino por destino, porque ya te escuchaste suficiente. Ahora es el tiempo de convertirte en alguien que ni tú mismo reconozcas, pero que tu propósito sí identifique. En 7 días puede cambiar tu cuerpo, tu mente, tu energía y tu frecuencia. No necesitas un milagro, necesitas coraje. Porque un cambio verdadero no ocurre cuando algo te inspira, sino cuando algo dentro de ti se harta. Y quizá hoy te hartaste. Te hartaste de repetir capítulos viejos, de cargar voces ajenas, de vivir a medias. Así que presta atención, no es el mundo el que tiene que transformarte. Eres tú quien debe arrancarse lo que le sobra para que lo esencial respire. Si estás dispuesto, hoy comienza un viaje sin boleto de regreso. Un viaje donde dejarás de ser el personaje secundario de tu historia, donde tu disciplina será más fuerte que tu miedo, donde la versión de ti que siempre imaginaste dejará de ser una fantasía y se convertirá en un deber. No te prometo que será cómodo, te prometo algo mejor, será inolvidable. Hay un día en la vida en el que ya no puedes seguir negociando con la versión de ti mismo que te está robando años, sueños y dignidad. Y ese día, aunque duela, aunque asuste, aunque te tiemble el alma entera, tiene que ser hoy. El primer día de cualquier transformación real no es el día en que agregas algo, es el día en que destruyes algo. No construyes un nuevo futuro sobre ruinas viejas, primero derribas lo que ya no eres. Y eso exige un acto brutal de honestidad. Reconocer que llevas demasiado tiempo obedeciendo a un tú que ya no te representa, que ya no honra tu potencial y que ya no merece seguir decidiendo por ti. Cuando yo pasé por ese proceso, recuerdo haberme descubierto repitiendo patrones que odiaba, excusas que se habían vuelto poesía barata, actitudes que parecían inocentes pero que me estaban costando la vida que soñaba. Me dolió admitirlo. Me dio vergüenza reconocer cuántas veces había permitido que mis hábitos fueran más fuertes que mis promesas. Pero ese día, ese exacto día, decidí que esa versión quedaba oficialmente demolida. Lo primero que hice fue identificar un hábito que me estaba encadenando. No 10, no 5, 1. Porque si intentas destruir un ejército completo en una sola batalla, perderás. Pero si eliges al general, al hábito que gobierna a los demás, lo derribas todo. Ese hábito, en mi caso, era postergar, dejar para mañana lo que sabía que tenía que enfrentar hoy. Y por más sofisticado que sonara, no era otra cosa que miedo disfrazado de planificación. Ese mismo día lo corté, no mañana, no cuando tenga espacio, ese día, y lo reemplacé con una regla sencilla pero poderosa. Si algo me toma menos de 2 minutos, lo hago de inmediato. Ese pequeño acto fue dinamita emocional, no porque el hábito fuera enorme, sino porque simbolizaba un pacto con una nueva identidad. Cuando eliminas un hábito tóxico, tu mente va a protestar. Va a decirte que exageras, que no es para tanto, que puedes dejarlo un día más. Pero ese es justamente el viejo tú negociando su supervivencia. No lo escuches. Él no quiere tu grandeza, quiere tu comodidad. Y la comodidad es el veneno más elegante que existe en su lugar. Reemplaza ese hábito por algo que afirme tu visión. Sustituir no es decorar, es reprogramar.
Y cada elección que haces se convierte en un ladrillo de la persona que estás construyendo. Si quieres volverte irreconocible, empieza destruyendo lo que reconoces demasiado bien, lo que te hunde, lo que te apaga, lo que te estanca. Hoy empiezas a enterrar lo que ya no eres para liberar lo que siempre fuiste. La claridad radical es uno de los actos más peligrosos y más poderosos que un ser humano puede cometer, porque en el momento en que decides ver tu vida sin anestesia, ya no puedes seguirte mintiendo. La confusión desgasta más que el fracaso, porque el fracaso al menos te deja una lección. La confusión solo te deja cansancio. Mucha gente no avanza porque no está rota, sino porque está difusa. Caminan, pero no saben hacia dónde. Se cansan, pero no saben por qué. Se frustran, pero no saben de qué están huyendo. Y así viví yo durante mucho tiempo, empujando la vida sin un mapa, esperando que los días se corrigieran solos, hasta que entendí que nada cambia mientras tú sigas siendo una pregunta sin responder. Por eso, si quieres volverte irreconocible, necesitas precisión quirúrgica. No basta con querer mejorar, no basta con querer ser la mejor versión. Esas palabras son hermosas, pero también son vagas, y las cosas vagas no transforman a nadie. La claridad radical comienza cuando te detienes y escribes sin filtros quién quieres ser en 7 días. Y sé que 7 días parecen muy poco para una metamorfosis profunda, pero no estoy hablando de convertirte en una versión final, estoy hablando de convertirte en una versión decidida. La transformación no se mide por cuánto cambias afuera, sino por cuánta intención despiertas adentro. Recuerdo un momento de mi vida en el que estaba agotado de sentirme atrapado en ciclos que parecían interminables. Me sentía productivo un día, destruido al siguiente. Un día quería conquistar el mundo y al otro quería esconderme del mundo. Y fue ahí cuando escribí con brutal honestidad cómo se veía esa versión de mí que sería irreconocible, más firme, más presente, más despierto, más coherente. No perfecta, no iluminada, no invencible, solo más honesta y más disciplinada. Y cuando lo puse en papel sentí algo que hacía tiempo no sentía: dirección, un faro, un norte, una identidad que me esperaba, pero que no iba a llegar sola. Una vez que defines quién quieres ser, tu estrategia se vuelve más simple. Elige 3 acciones clave que esa persona hace todos los días. No 10, solo 3. 3 que sean tan claras que no haya espacio para confusión. 3 que puedan sostenerse incluso en tus días débiles, porque la claridad no solo te acelera, te libera, te quita la carga de tener que decidir todo el tiempo y convierte tus días en un camino, no en un laberinto. Y al final de cada noche, revisa tu rumbo, no para juzgarte, sino para corregirte. El cielo no se cae cuando fallas un día, se cae cuando no te atreves a mirarte. La claridad radical no te hace perfecto, te hace imparable, y lo que empieza claro termina transformado. Cuando entendí que mi identidad no cambiaba porque yo lo soñara más fuerte, ni porque repitiera frases bonitas en el espejo, sino porque mis decisiones eran pequeñas declaraciones diarias de quién estaba eligiendo ser, algo dentro de mí se acomodó con una crudeza luminosa. Durante años confundí deseo con avance, confundí inspiración con transformación y confundí emoción con evolución. Pero las ganas, sin una acción que las sostenga, son como un viento tibio que promete fuego pero no enciende nada. Y ese error me costó tiempo, oportunidades y sobre todo la fe en mí mismo. Porque el alma se cansa de desear si nunca la dejas actuar. El mundo interior se oxida cuando las intenciones se apilan sin convertirse en decisiones. Y entonces un día tuve que admitirlo, no se me escapaba el éxito, se me escapaba la decisión. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí atrapado entre la persona que sabía que podía ser y la persona que seguía eligiendo ser. Vivía en una especie de limbo emocional, soñaba en grande pero actuaba en pequeño. Quería resultados extraordinarios pero tomaba decisiones ordinarias. Hasta que una mañana, después de un fracaso de esos que te remueven hasta las costillas, me hice una pregunta que cambió por completo mi ruta.
No pregunté qué quiero, porque eso ya lo sabía. Pregunté, ¿qué decidiría mi mejor versión en este instante, sin excusa, sin miedo y sin historia que la detenga? Esa pregunta fue como abrir una grieta en la piedra donde me había escondido. Mi mejor versión no negociaba con su pasado, no se justificaba, no se posponía, decidía. Y decidir era un acto de identidad. Ese día tomé la primera acción sin sentirme preparado. Estaba aterrado, tembloroso, incómodo, pero lo hice igual. Y descubrí que la preparación llega después del movimiento, no antes. La confianza se construye desde el acto, no desde la contemplación. Por eso insisto tanto en esto. Si esperas a sentirte listo, jamás vas a moverte. La incomodidad es la antesala del renacimiento. Ninguna versión mejorada nace desde la comodidad, todas nacen desde el borde, desde ese lugar donde el miedo y la valentía chocan. Así que convertí esa pregunta en mi brújula. Me la hacía 5 veces al día, incluso cuando no quería. Incluso cuando elegir lo correcto significaba renunciar a lo fácil. Incluso cuando sabía que nadie iba a ver mi esfuerzo. Y cada decisión, por mínima que fuera, colocaba un ladrillo nuevo en la construcción de mi identidad. Porque la identidad no cambia cuando dices quiero ser diferente, cambia cuando tomas una decisión diferente, cambia cuando eliges disciplina sobre impulso, visión sobre ego, futuro sobre hábito. Si repites esta pregunta 5 veces al día, te garantizo que algo dentro de ti empezará a alinearse con una precisión casi milagrosa. Porque tu alma reconoce inmediatamente la vibración de tu mejor versión. Lo que le cuesta es que tú la obedezcas. Pero cuando por fin lo haces, cuando respondes con acción y no solo con intención, tu vida comienza a moverse en una dirección que antes parecía imposible. Y aquí está la verdad más simple y más poderosa. Cada vez que eliges como tu mejor versión, te conviertes un poco más en ella. El silencio siempre ha sido un territorio que muchos temen, porque en él no puedes esconderte detrás de distracciones ni máscaras. En el silencio, la verdad que evadiste durante años se sienta contigo sin pedir permiso. Yo lo descubrí en una etapa de mi vida en la que pensaba que cuanto más ruido tenía alrededor, más ocupado estaba, y cuanto más ocupado estaba, más avanzaba. Pero no era avance, era huida. Era como llenar cada rincón de mi día con estímulos para no escuchar lo que realmente me estaba diciendo mi interior. Un día, después de sentirme agotado sin razón aparente, apagué todo: el teléfono, la música, las notificaciones, hasta la necesidad de producir algo. Me quedé sentado, inmóvil, y al principio ese silencio me incomodaba, como si me estuviera mirando fijo. Pero poco a poco descubrí que ese espacio no era un vacío, era un laboratorio, un lugar donde mi nueva identidad empezaba a moldearse sin interferencias. En ese laboratorio silencioso aprendí que no puedes transformarte si estás atrapado en el ruido constante de opiniones, tareas, comparaciones y expectativas. El ruido externo te distrae, pero el ruido interno te sabotea. Y si no creas un espacio para escucharte con radical honestidad, terminarás viviendo una vida que no elegiste de manera consciente. En esos primeros 10 minutos de silencio diario, descubrí pensamientos enterrados, miedos que había maquillado con excusas y deseos que había postergado tanto que casi los confundí con fantasías. Me di cuenta de que muchas decisiones que tomaba no salían de mi esencia, sino de mis heridas. No nacían de mi visión, sino de mis impulsos. El silencio me reveló lo que la prisa me ocultaba: que mi vida estaba avanzando rápido, pero no necesariamente hacia donde yo quería. Y fue en esos espacios de quietud donde comencé a escribir lo que mi mente intentaba evitar. Al principio no sabía por dónde empezar, y entonces simplemente anotaba lo que más me incomodaba pensar. A veces era una verdad incómoda sobre algún hábito que me saboteaba. Otras veces era una emoción que había ignorado por miedo a que me desbordara. Ese acto de escribir lo prohibido, lo incómodo, lo pendiente fue como encender una lámpara dentro de un cuarto que creía oscuro. Descubrí que lo que evitamos pensar es precisamente lo que más necesita ser atendido. El silencio no solo revela, también ordena. Te muestra patrones que repites sin darte cuenta, decisiones que tomas por automático, prioridades que no son tuyas. Y cuando lo ves, ya no puedes fingir que no lo sabes. Después de cada sesión de silencio, tomaba una sola decisión basada en la claridad que había encontrado. No tenía que ser gigante, solo verdadera.
A veces era eliminar un compromiso que no me representaba, otras era iniciar algo que llevaba meses posponiendo. Pero cada decisión, nacida desde el silencio, tenía un peso distinto, era más pura, más precisa, más alineada. Y mientras más repetía este proceso, más evidente se hacía que mi nueva identidad no se construía en los momentos ruidosos de exposición, sino en estos momentos íntimos donde nadie me aplaudía, pero yo me reconocía. La transformación no es un espectáculo, es una conversación silenciosa contigo mismo. Cuando te atreves a quedarte quieto y escuchar, empiezas a moldearte desde dentro. Solo ahí la nueva versión de ti puede respirar. A veces creemos que la energía que sentimos viene de adentro, como si estuviera aislada del mundo que nos rodea, pero la verdad es que tu entorno te está moldeando, incluso cuando no te das cuenta. Yo lo aprendí en una época en la que intentaba renacer viviendo en el mismo ambiente donde me había roto. Era como querer sanar una herida mientras seguía caminando descalzo sobre el mismo suelo que me la causó. Había objetos, personas, rutinas y hasta olores que me recordaban versiones de mí que ya no quería ser. Y aunque mi mente decía voy a cambiar, mi entorno seguía sosteniendo al viejo yo como si fuera un altar. Fue ahí donde entendí que no puedes renacer donde te destruyeron, porque la memoria emocional del espacio siempre intentará arrastrarte al mismo punto donde te quedaste detenido. Recuerdo un día en particular en el que llegué a mi casa después de una gira larga. Me quedé parado en la puerta observando el caos. Ropa acumulada, papeles, pendientes, cosas rotas que dejé esperando una solución que nunca llegaba. Cada rincón gritaba una versión mía cansada, desordenada, sobreviviente. Y en ese momento algo en mí se quebró, pero para bien. Me di cuenta de que mi entorno no solo reflejaba mi mente, la alimentaba. Era un círculo vicioso. Así que, sin pensarlo demasiado, empecé a organizar, no como un acto de limpieza superficial, sino como un acto simbólico de cambiar mi energía. Cuando ordenas tu espacio, no estás acomodando objetos, estás acomodando tu espíritu. Es impresionante cómo una habitación despejada puede darte claridad y cómo un escritorio ordenado puede devolverte la sensación de control que creías perdida. Después de organizar, pasé a eliminar. Y ahí fue donde sentí la verdadera transformación. Tiré cosas que conservaba por nostalgia tóxica, regalos que venían con una historia de dolor, proyectos inconclusos que ya no representaban nada, incluso ropa que pertenecía a una versión mía que ya había caducado. Cada cosa que soltaba se sentía como liberar un fragmento de culpa, de miedo, de identidad antigua. A veces nos aferramos a objetos que en sí mismos no tienen importancia, pero cargan un peso emocional inmenso. Soltar no es perder, es permitirle a tu energía subir de nivel. Y entonces vino lo más poderoso: añadir un recordatorio visual de mi nueva identidad. No algo ostentoso, no un discurso motivacional en la pared, sino un símbolo íntimo. Para mí fue una frase escrita a mano que decía: avanza aunque tiemble. La puse donde mis ojos la encontrarían cada mañana antes incluso de pensar. Ese pequeño gesto me obligaba a recordar quién estaba naciendo dentro de mí, no quién había sido. Los recordatorios visuales son anclas. Cuando la mente se dispersa y el pasado intenta llamarte, ellos te traen de vuelta al camino que elegiste. Cuando cambia tu entorno, cambia tu energía. Y cuando cambia tu energía, cambias tú. Tu ambiente debe ser un aliado, no un enemigo disfrazado. Rodearte de lo que te sostiene no es un lujo, es una responsabilidad con la persona que estás destinado a convertirte. Una de las mayores mentiras que nos contamos es que cambiar nos va a tomar años, que necesitamos una vida entera para reparar lo que nos rompió, o que debemos esperar a que se alineen todas las circunstancias para movernos hacia una nueva dirección. Pero lo que he aprendido, especialmente en los momentos más oscuros y más reveladores de mi vida, es que una semana puede ser suficiente para romper un patrón emocional que llevas cargando por años. No porque en 7 días se reconstruya toda tu historia, sino porque en 7 días puedes repetir una y otra vez la decisión que lo cambia todo. Tu vida no cambia por la magnitud del tiempo,
sino por la intensidad de un instante que eliges sostener con valentía. Hay emociones que parecen tener vida propia. La frustración que sube como un incendio, la duda que te paraliza como si el mundo entero se hubiera vuelto un laberinto, la caída que llega siempre en el peor momento y te deja convencido de que ya no puedes levantarte. Yo he tenido días donde la frustración me encerraba en mi propia mente, donde dudaba de cada paso como si mi futuro estuviera hecho de vidrio, donde las caídas parecían venir con el peso de todo mi pasado encima. Y durante mucho tiempo reaccioné de la misma manera, quedándome quieto, hundiéndome, permitiendo que esa emoción dictara mi comportamiento. Hasta que entendí que no podía cambiar la emoción, pero sí podía cambiar mi respuesta. La primera vez que decidí moverme en medio de la frustración fue casi por accidente. Estaba en un aeropuerto cansado, con retrasos, problemas, gente empujando, y sentía cómo el enojo me estaba robando el oxígeno. En lugar de quedarme ahí rumiando, simplemente caminé sin destino, solo moviendo mi cuerpo. Y fue sorprendente, la emoción no desapareció, pero dejó de gobernarme. Descubrí que el movimiento es un interruptor emocional. Cuando te frustres, muévete, no esperes a sentirte mejor para actuar, actúa para empezar a sentirte mejor. La duda, por otro lado, es un veneno silencioso. Te habla suave, te convence con argumentos perfectamente lógicos, te hace pensar que no eres suficiente. Pero la duda tiene un punto débil, no sabe respirar. Cada vez que la duda me atrapaba, empecé a practicar algo ridículamente simple. Inhalar profundo, sostener, exhalar lento. Esa respiración no resuelve tu vida, pero aclara tu mente lo suficiente para recordar que tú decides, no tu miedo. Cuando dudes, respira profundo. Es un acto pequeño, pero un acto de dominio propio. Y luego están las caídas, esas que parecen sacarte del juego. En mi vida he caído tantas veces que podría ser una lista interminable, pero aprendí algo que cambió mi destino. No es la caída lo que te hunde, es el tiempo que decides quedarte ahí. Cuando caigas, vuelve inmediatamente. No mañana, no más tarde, no cuando recuperes el ánimo. Vuelve en el mismo minuto, aunque sea pequeño el paso, aunque sea torpe, aunque todavía duela. Esa rapidez para regresar es lo que rompe el patrón emocional que por años te mantuvo atrapado. Una semana basta cuando entiendes que cada emoción intensa no viene a destruirte, sino a recordarte que tienes el poder de redirigirla hacia una acción constructiva. La vida no cambia con promesas, cambia con repetición. 7 días, 7 decisiones sostenidas y un solo corazón dispuesto a no rendirse. A veces creemos que lo que más determina nuestra vida es lo que hacemos, lo que logramos o lo que perdemos, pero mucho antes de eso está lo que nos decimos. He descubierto que la narrativa interna es un motor silencioso que puede impulsarte hacia una vida extraordinaria o arrastrarte hacia un abismo emocional sin que nadie a tu alrededor lo note. Lo que dices de ti crea lo que ves en ti. Y muchas veces caminamos por el mundo repitiendo frases heredadas, pensamientos que no son nuestros, palabras que alguna vez escuchamos en un momento vulnerable y que ahora se han convertido en cadenas invisibles que cargamos sin cuestionar. Cuando estaba intentando reconstruir mi vida después de una temporada dura, me di cuenta de que no era el cansancio lo que me detenía, era la historia que yo mismo me estaba contando. No puedo más, no soy suficiente. Esto no es para mí. Y esas frases, aunque parecían pequeñas, estaban moldeando mis decisiones, mis acciones y hasta mi postura corporal. La mente es tan poderosa que cuando repites un pensamiento muchas veces, lo convierte en una identidad. Y cuando lo convierte en una identidad, lo empieza a defender como si fuera verdad absoluta. Por eso es tan difícil romper un patrón interno. No estás luchando contra la vida, estás luchando contra una versión de ti que aprendió a sobrevivir con palabras que ahora ya no te sirven. La transformación comienza cuando decides cambiar la voz que te limita por una que te despierta.
No hablo de frases de fantasía ni de motivación superficial, hablo de construir una narrativa interna coherente con la persona que estás trabajando para convertirte. La primera vez que cambié una frase habitual negativa fue frente al espejo, aunque no quería. Me costaba incluso mirarme a los ojos. Estaba acostumbrado a exigir, criticar, señalar mis fallas, pero nunca a reconocer mi propio valor. Así que identifiqué una frase que me repetía sin darme cuenta: siempre lo arruino. La sustituí por estoy aprendiendo y me estoy fortaleciendo. No sonaba heroico, no sonaba poético, pero sonaba posible, y eso fue suficiente. Los primeros días se siente artificial, como ensayar un papel que no sabes si te queda bien. Pero algo mágico ocurre cuando repites una afirmación firme frente al espejo cada mañana. Tu mente empieza a ajustar las piezas internas para sostener lo que estás diciendo. No es magia, es reprogramación emocional. Empiezas a actuar diferente, a caminar distinto, a tomar decisiones que antes no imaginabas, porque ya no estás reaccionando desde una identidad rota, sino desde una identidad que se está reconstruyendo. Y si hay un momento en el que todo cobra sentido, es cuando un día, sin darte cuenta, te escuchas a ti mismo hablando diferente, reaccionando diferente, creyendo diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la voz con la que te hablas. Ese es el día en el que descubres que volverte irreconocible empieza con algo tan pequeño como una frase y tan poderoso como decidir hacerla tu verdad. A menudo subestimamos el poder de cumplir con nosotros mismos. Creemos que los compromisos importantes son los que marcan la diferencia, pero la verdad es que lo que más moldea nuestra identidad es cómo manejamos las promesas que hacemos en silencio, a solas, sin público. Cada vez que dices mañana lo hago, después lo intento, o hoy no me siento capaz, estás negociando contigo mismo. Y cada pequeña negociación erosiona la confianza que tienes en tu propia palabra. Yo mismo pasé por días en los que me prometía acciones simples: escribir 10 minutos, meditar 5, enviar un mensaje importante, y no lo hacía. No había nadie juzgando, nadie esperando resultados, y aún así mi mente encontraba razones para no hacerlo. Lo que aprendí fue que la fuerza más poderosa que podemos cultivar no viene de lo externo ni del aplauso de otros, sino del respeto propio. Cuando cumples con tu palabra, aunque nadie lo vea, te estás diciendo a ti mismo: confío en mí, soy capaz, valgo mi palabra, y eso recable a tu identidad más rápido que cualquier charla motivacional. La estrategia es simple pero profunda. Identifica un mínimo no negociable diario. No se trata de metas enormes ni de actos heroicos. Se trata de aquello que puedes hacer hoy sin importar tu estado de ánimo, tu energía o tus circunstancias. Esa acción diaria se convierte en un contrato contigo mismo, un gesto tangible de respeto propio. La primera vez que implementé este método, empecé con algo ridículamente pequeño: comprometerme a escribir 5 líneas sobre mi visión personal cada mañana. La mayoría de los días no tenía ganas, la mayoría de los días sentía que el tiempo se me escapaba, pero hacerlo, aunque fuera mínimo, me daba un impulso interno que ninguna motivación externa podía generar. Registrar tu constancia diaria es más que un ejercicio de control. Es un recordatorio visible de tu disciplina. Ver cómo cada día se suma al anterior fortalece tu percepción de ti mismo. Lo que empieza como un simple hábito se convierte en evidencia tangible de que puedes confiar en ti, de que tu palabra tiene peso, y cuando tu confianza interna crece, todas tus decisiones externas, tus relaciones y tu capacidad de crear resultados empiezan a alinearse con esa fuerza. Cumplir contigo mismo deja de ser un acto de disciplina y se convierte en la base sobre la cual se construye la nueva versión de ti. La libertad de ser irreconocible comienza cuando dejas de negociar con tu palabra. Caer es inevitable. Tropezar es parte de la vida. Todos hemos sentido la humillación de un error, el peso de una decisión equivocada, la vergüenza de no cumplir nuestras propias expectativas. Pero hay una verdad profunda que pocos internalizan. El error no define tu destino. Lo hace la velocidad con la que te levantas y corriges. Yo he cometido errores que me hicieron temblar, desde decisiones profesionales hasta fallos personales, y cada uno de ellos me enseñó que quedarme en el piso es más dañino que cualquier caída. El dolor existe, sí, pero es temporal. La inacción es lo que puede encadenarte por años.
La estrategia es simple pero requiere valentía. Corrige rápido, sin drama, sin culpa, sin pausa. No hay necesidad de martirizarte por lo que hiciste. Eso solo alimenta el autosabotaje. La velocidad con la que detectas tu fallo, lo analizas y lo corriges es directamente proporcional a la rapidez con la que avanzas hacia tu versión más fuerte. Por ejemplo, recuerdo un proyecto que postergué por miedo a fallar. El primer día que decidí enfrentar el error, identifiqué exactamente qué estaba mal. Hice un plan de acción inmediato y en menos de 10 minutos ya estaba tomando pasos concretos para resolverlo. Esa velocidad no solo minimizó el impacto negativo, sino que reforzó mi confianza. Sí, puedo equivocarme y aún así avanzar. La práctica diaria es sencilla y poderosa. Detecta tu fallo del día, corrígelo en menos de 10 minutos y pasa página con gratitud. La gratitud es esencial porque evita que la corrección se vuelva autoflagelación. Agradeces por la oportunidad de aprender y mejorar. Cada error corregido rápidamente se convierte en evidencia de tu capacidad de resiliencia, en un ladrillo más en la construcción de tu nueva versión. Al hacerlo consistentemente, entrenas tu mente para no temer al fracaso, sino a la inacción, y ese cambio de mentalidad es lo que transforma tu futuro. Caer no mata, quedarte en el piso sí. Levántate con velocidad y decide hoy avanzar. 7 días pueden parecer un suspiro, pero son un tiempo suficiente para despertar a la persona que llevabas años adormecida. Esa versión de ti que dejaste de lado por miedo, comodidad o rutina todavía existe. Solo necesita una chispa para encenderse. La grandeza no llega como un regalo. Se invoca, se reclama, se activa con decisión y constancia. Yo lo he sentido en mi vida, momentos donde parecía que nada cambiaba, hasta que decidí que cada día iba a ser una acción que me acercara a mi propósito, aunque me diera miedo o no tuviera ganas. La estrategia es clara: activa una acción diaria que te acerque radicalmente a tu visión, a tu unción, a tu propósito. No son pequeños gestos, son elecciones conscientes que rompen la zona de confort y obligan a tu mente y tu espíritu a despertar. Durante 7 días me comprometí a enfrentar retos que había evitado por años. Conversaciones difíciles, decisiones postergadas, hábitos tóxicos que normalizaba. Cada día sentía resistencia, pero al obligarme a actuar, algo en mí cambiaba, aunque fuera imperceptible. Esa constancia diaria comenzó a transformar mi identidad. Mi miedo disminuía, mi claridad aumentaba y mi energía vital se expandía. El paso práctico es simple pero poderoso. Elige una acción difícil, hazla cada uno de los 7 días y observa cómo se despliega tu metamorfosis. Puede ser algo físico, emocional o profesional, pero debes sacarte de tu zona cómoda. Cada acción diaria es un recordatorio de que no estás definido por tus excusas ni por tu pasado. Estás definido por la decisión consciente de avanzar. Cuando llega el 7º día, celebras no solo la acción cumplida, sino la persona que despertó dentro de ti. Esa versión irreconocible, más fuerte, más clara, más valiente, estaba allí todo el tiempo, esperando tu permiso para emerger. 7 días pueden despertar a quien llevabas años adormeciendo. El compromiso diario es la llave. Hazlo hoy. Recuerda, la transformación no espera a la motivación perfecta ni a las condiciones ideales. Cada acción que tomas, por pequeña que parezca, es un ladrillo en la construcción de tu nueva versión. No dejes que la comodidad, el miedo o la duda definan quién eres. Define tú tu rumbo.